Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Espíritu Emprendedor de Jóvenes. Y para ello nos acompaña a mi izquierda Manuel Macís. Ella es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Guatemala, AGE. También nos acompaña Patricio Rodríguez. Él es el presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, FIGE. Y Arturo Mateu. Él es el presidente de Empresarios Juveniles de Guatemala. Gracias por acompañarnos en Inversión y Desarrollo. ¿Por qué es importante que para los países los jóvenes incursionen hacia el sector laboral, Patricio? Pues está claro que es muy importante que los jóvenes tomen la opción de montar sus empresas como opción laboral, como vía, básicamente como vía de forma de encontrar trabajo. Estamos además en un continente donde la juventud es un porcentaje elevadísimo de la población, y cuantos más jóvenes monten empresas, más riqueza van a generar para sus países y su entorno. Entonces, el fomentar que los jóvenes monten empresas es positivo. Al final, en todo el mundo, los que crean empleo y los que generan riqueza son los empresarios, y si son los jóvenes, cuyo porcentaje de población en este caso es muy elevado, los que montan esas empresas, pues es tremendamente positivo para cada uno de nuestros países. Señor Mateu, actualmente, ¿cuál es el nivel de potencial de emprendimiento que hay en los jóvenes en Guatemala y cómo podemos canalizarlo para que se concrete en MIPYMES, lo que llamamos las micro, pequeñas y medianas empresas en Guatemala? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Primero que nada, creo que es importantísimo tener este contacto con la juventud. El desarrollo, espíritu emprendedor, es algo que casi todos tenemos dentro. Es como el amor casi. Todos traemos un amor interno que tenemos que despertar, que tenemos que llevar con un propósito. El desarrollo del espíritu emprendedor se logra en los jóvenes, bueno, dependiendo de las circunstancias del hogar, las circunstancias de la escuela o del colegio, desde que están asistiendo de pequeños, los incentivos que tienen para su educación y aquel nivel que puedan llegar a alcanzar propositivamente, en una vía positiva sucesivamente. Pero muchas cosas se tienen que motivar, se tienen que incentivar con algunos programas, algunos cursos que fomentan y ayudan a que se tenga ese espíritu emprendedor. Señorita Macís, ¿cómo la educación es fundamental en los jóvenes para crear una cultura emprendedora en ellos? Bueno, la educación es un tema vital en el tema del emprendimiento. Creo que es indispensable tener una formación académica completa. La formación financiera es indispensable. Lo importante dentro de la preparación académica es reducir los costos y los tiempos de aprendizaje en la travesía del emprendimiento, ¿verdad? Porque entre una mejor formación tengamos nosotros, tanto de vida como académica, como de mercado, tenemos que ser muy autodidactas. Entonces necesitamos estar muy bien preparados para que podamos tener nuestra primera empresa rentable mucho más pronto que las personas que tienen una formación más deficiente, ¿verdad? O que no le ponen la atención necesaria a su formación. Señor Rodríguez, ¿cómo nace FIGE, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, y cuáles son los objetivos que vienen a ver a nivel iberoamericano? La Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios nace en el verano del 2008 en Argentina, donde nos reunimos todas las asociaciones de jóvenes empresarios de Iberoamérica y decidimos constituir una federación donde nos englobe a todos. AGE Guatemala es una de las asociaciones fundadoras, y los objetivos de esta asociación es replicar en el ámbito iberoamericano, los objetivos que tiene cada una de nuestras asociaciones en nuestros países de origen. Fundamentalmente, el promocionar y el fomentar el que los jóvenes monten empresas. Claro, también tienen la parte de la política de la juventud, ¿verdad? También que están promoviendo a través del Congreso. Exacto, es una organización además apoyada por la SEGI, por la Secretaría General Iberoamericana, y por la Organización Iberoamericana de Juventud, con lo cual todas las políticas o todas las actuaciones que se están desarrollando después se pueden convertir en políticas públicas de apoyo a la juventud en todo el ámbito iberoamericano. Señor Mateu, ¿cómo Empresarios Juveniles ayuda a la formación de esa cultura emprendedora en la niñez y cómo las fortalece en la juventud? Bueno, Empresarios Juveniles nació en Guatemala hace 21 años, pero Junior Achievement, que es la organización a nivel mundial a la que nosotros pertenecemos, nació en 1919 en Estados Unidos, hoy con presencia en más de 100 países en el mundo,
y con más de 25 programas educativos que inician desde los 8 años hasta los 25. Y es ahí donde yo creo que se complementan estas asociaciones de empresarios, de jóvenes o mayores, pero siempre esta asociación es tan beneficiosa porque el acercamiento y conjugar los intereses de los jóvenes es importantísimo. Ese aprendizaje de la juventud y participar brazo a brazo cada uno, pues lo hace enriquecerse, lo hace ser más grande y poder tener un espíritu adicionalmente fortalecido también de corazón. Señorita Macís, ¿cómo la parte de la tecnificación y la capacitación juega un papel fundamental dentro del desarrollo del espíritu emprendedor de la juventud en Guatemala? Es muy importante, de hecho, parte de las funciones de nosotros como Asociación de Jóvenes Empresarios es realizar alianzas con otras instituciones. Un claro ejemplo es este congreso o el primer encuentro de jóvenes emprendedores que tuvimos el día sábado 29 de octubre, en donde el MINECO por primera vez nos abre las puertas a varias asociaciones, entre ellas Empresarios Juveniles y AGE Guatemala, para poder llegar a la juventud y darle esa capacitación técnica que muchas veces no se encuentra en los pensums de las universidades y que es vital, ¿verdad? Llevar a la juventud esos conocimientos de emprendedurismo que es indispensable para el desarrollo de nuestro país. Y cuéntenos más al respecto, ¿qué contenido se estuvo llevando a cabo durante el encuentro de jóvenes emprendedores que se llevó a cabo hace unos días? Bueno, el evento fue muy enriquecedor, ¿verdad? Aquí nuestro colega Patricio estuvo dando una charla sobre sueños emprendedores, ¿verdad? Tuvimos unos talleres muy enriquecedores en donde pusimos al alcance de los jóvenes temas como mediación y negociación, un tema importantísimo a la hora de manejar nosotros nuestras empresas, ¿verdad? Nosotros negociamos todo el tiempo y tenemos que aprender cómo enfrentar esas situaciones en el día a día. También tuvimos un taller indispensable en estos temas, que es cómo hacer un plan de negocios efectivo, ¿verdad? En cómo realmente plasmar nuestra idea para poder vender nuestra empresa, ¿verdad? Ya sea para conseguir financiamiento o para hacerlas crecer. Señor Rodríguez, ¿cuál fue su participación y su experiencia durante el encuentro de jóvenes empresarios que se realizó en Guatemala y cómo ve ahora ese gran potencial que podemos canalizar a través del encuentro que se llevó a cabo? La verdad es que el encuentro ha estado muy bien, yo me he quedado muy sorprendido. Yo participé con una ponencia sobre emprendimiento y sobre sueños y un poco contando lo que es la organización y la importancia de estas organizaciones, y lo que sí he contrastado es el enorme apoyo que hay y la enorme concienciación que hay en Guatemala por estos temas. El apoyo del gobierno en los temas de emprendimiento es fundamental, porque no nos olvidemos nunca de que por mucho que las organizaciones empresariales o las organizaciones sociales hagamos y participemos, hay temas donde los gobiernos tienen un papel muy importante para liderar y promocionar eso aquí en Guatemala. Lo he visto. AGE Guatemala tiene una fuerza y una capacidad de llegar a los jóvenes increíbles, igual que otras asociaciones o otros grupos. La verdad es que me he quedado muy gratamente sorprendido y bueno, desear a AGE Guatemala y a los jóvenes empresarios guatemaltecos que sigan adelante con ese trabajo. Yo creo que es el camino y en unos años veremos grandes resultados y veremos pues que muchos jóvenes en este país deciden montar sus empresas. Algunos que ya las tienen harán empresas más grandes, incluso algunas pueden llegar a ser transnacionales, y eso será y es muy importante para el país. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor Mateu, Empresarios Juveniles tiene varios proyectos que está ejecutando en el interior del país. Vemos de que es importante desarrollar las áreas rurales. ¿Qué debemos de trabajar, por ejemplo, en conjunto las fundaciones, los proyectos que ustedes realizan, sociedad civil, empresarios y también el gobierno para que desarrollemos más ese potencial dormido que tenemos en Guatemala? Pues yo creo que es importantísimo puntualizar que hay
5 pilares que generalmente deben tomarse muy en consideración. Uno es los padres de familia. 2 son los jóvenes, los niños que van a tener una capacitación. 3, el sector magisterial, los profesores. 4, el sector empresarial, que es de donde pueden provenir los fondos para fortalecer esa educación. Y luego también el sector empresarial que pueda transmitir y hacer una mancuerna, un encadenamiento con su experiencia para transmitirlo a los jóvenes y que les pueda facilitar no solo poner una empresa, desarrollar una idea, un plan de negocio, sino que también tratar de eliminar por esa vía los desaciertos, eso se puede considerar los errores que incipientemente en el desarrollo del proyecto o que se está poniendo se pudiera llegar a tener. Entonces esos 5 pilares son muy importantes y que obviamente el fortalecimiento de ese procedimiento de educación a través de las políticas de gobierno le van a dar una sustentación para que en aquellos lugares del país donde se necesita esa educación, pues se pueda llegar con el financiamiento necesario. Vemos claramente el papel que está jugando el gobierno, ¿verdad? Como una política pública no de corto, sino que tiene que ser de mediano y largo plazo, acompañados de los diferentes sectores que mencionamos para que el país sea más competitivo en este caso. Definitivo. Eso es de las cosas más importantes. La educación jamás se puede considerar como un efecto inmediato. La educación es un procedimiento que viene desde que nacemos y es un adiestramiento también para poder llegar a tener un nivel y una forma de pensamiento. Pero todo ese procedimiento lleva una generación hasta que uno llega a poder demostrar a los 25 añitos, por lo menos, en la primera generación de educación, ¿verdad? Si uno va a ser exitoso o no. Y déjenme decirle, la primera empresa que se pone generalmente y la más importante es la familia, porque la mamá tiene que aprender a administrar, sea en cualquier sector donde está, un presupuesto familiar, y de ahí en adelante vienen los demás negocios. Claro. Ahora, señorita Macís, ¿qué papel están jugando los incentivos, como por ejemplo la parte de los microcréditos, también como lo que ustedes llaman en los proyectos de los business angels también, para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos empresariales? Bueno, esa parte es importantísima. Nosotros como AG Guatemala contamos con una plataforma de Business Angels, que en español sería ángeles inversionistas. Nosotros tratamos de hacer el link o la unión entre esos jóvenes con ideas brillantes de negocios y que por cuestiones financieras no las pueden llevar a cabo, y los unimos con estos inversionistas que tienen capital de riesgo y que no saben dónde invertirlo. Entonces ellos llegan a una plataforma en donde coinciden, llegan a acuerdos entre ellos y hacen realidad todos estos negocios, ¿verdad? También es muy importante, y de hecho fue uno de los pilares del Congreso, del encuentro, fue la presentación del Ministerio de Economía, el tema de los microcréditos y los programas de internacionalización de empresas que tiene el viceministerio de la MIPYME, en donde muchos guatemaltecos no saben que se pueden acercar a la MIPYME y poder tener financiamientos de capital semilla no reembolsables desde $5,000 hasta $30,000, ¿verdad? Entonces son plataformas existentes, son recursos que están ahí y que muchas veces por falta de atención o por falta de investigación de parte de los jóvenes o de los emprendedores, no alcanzamos a esos accesos de créditos, ¿verdad? Entonces esa es una de las labores más importantes que estamos haciendo nosotros en este momento. Mineco nos está apoyando mucho en ese sentido y esperamos poder tener los resultados que deseamos, ¿verdad? Que es tener más y mejores empresas para nuestro país. Señor Rodríguez, ¿qué papel está jugando la parte del asesoramiento, de la parte de un business plan, un plan de negocios, para que los jóvenes puedan ejecutar sus proyectos? Es fundamental, antes de montar la empresa, el tener un business plan, porque es realmente donde plasmas
no solo la idea, sino empiezas a poner los números, ves lo que vas a hacer, o sea, es un poco la hoja de ruta, ahora que está tan de moda decir esa palabra, es la hoja de ruta por la cual vas a guiar tu empresa a lo largo de su andadura, y además es el instrumento básico, aparte del propio emprendedor y de sí mismo, para poder conseguir financiamiento, tanto como un business angel, como pues, si hay fondos del gobierno. O sea, al final vas a tener que tener un papel donde pongas lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, con qué fondos, qué ingresos previstos va a haber, etcétera, etcétera. Lo que sí también hay que, y todos los emprendedores en eso lo tienen que tener muy claro, hay que ser muy flexibles. Si bien tienes que tener claro y por escrito y bien definido qué es lo que quieres hacer, si ves que la situación en algún momento no se está dando como tú pensabas, tienes que tener la flexibilidad para volver a redactar ese business plan y adecuarte a las nuevas situaciones. Eso es una de las ventajas de las pequeñas empresas, que o suelen ser muy flexibles a la hora de adaptarse a las condiciones del mercado, a una crisis como la que ha sucedido en los últimos años, que nadie se esperaba y que de repente pues ha hecho cambiar a muchas empresas y sus objetivos y sus circunstancias. Pero es clave el tener un business plan bien desarrollado, bien pensado, y también es clave que haya organizaciones como por ejemplo AGE Guatemala, donde cualquier emprendedor que quiera ver si está bien hecho, ver si tiene las partidas correctas, pues se le pueda asesorar y se les pueda decir, oye, pues esto está bien, o te falta esto, o añade esto, o quita lo otro. Señor Mateo, ¿cómo podemos hacer para que más jóvenes se puedan involucrar hacia la parte del emprendimiento, a impulsarlos, a que vean de que es una gran oportunidad para que ellos sean no solo empleados, sino que también empleadores en el país y que puedan realizar proyectos productivos y que con esto conlleve al desarrollo rural? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante tener ese espíritu emprendedor, el deseo de hacer algo más en la vida, bien sea para poner un negocio o para ser un mejor empleado, porque son las dos cosas que uno va a hacer. No le quedan muchas otras. O trabajas, o para ti o para alguien más, pero lo tienes que hacer bien hecho. El segundo término es, creo yo, de tener una buena idea, un buen concepto de lo que se va a hacer. Depende, si uno no tiene esa capacidad, pues acudir a quien tiene el expertise, la experiencia, el conocimiento, de la mejor forma posible. Ese abocarse uno a quien sabe, a quien tiene la experiencia, es de las cosas más importantes. Y luego, pues la preparación de ese plan de negocios es fundamental, porque ahí es donde se puede analizar qué es lo que se va a hacer. Conjuntamente con eso, pues se va a ver las necesidades de capital, de recurso, de dinero que se va a invertir, que se va a producir, y posteriormente de dónde lo voy a sacar, porque ese es otro tema muy importante. Señorita Macís, ¿qué papel está jugando la parte de la innovación y la parte tecnológica para ese impulso de las MIPYMES en Guatemala? Bueno, el tema de la innovación y la tecnología en estos días creo que es fundamental. Creo que un alto porcentaje de todos los proyectos de emprendimiento que están surgiendo ahorita en el mercado son pues productos tecnológicos. Creo que el tema de la innovación también es importantísimo, ya que estamos en un mercado cambiante, en donde el acceso a la información cada vez es más rápido, cada vez es más inmediato. Entonces tenemos que mantenernos a la vanguardia todo el tiempo, siempre estar pendientes de qué es lo nuevo, qué viene después, y uno como emprendedor siempre tiene que anticiparse a las situaciones, anticiparse al mercado y tener esa flexibilidad que mencionó Patricio hace un momento, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser flexibles, y flexibilidad es sinónimo de innovación. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor Rodríguez, en Guatemala tenemos grandes retos. Vemos, por ejemplo, que nosotros llamamos las dos Guatemalas. La Guatemala que está desarrollada desde Puebla, México, hacia Colombia, que es la parte líder en la región, pero también tenemos una Guatemala en el interior que a veces tiene hasta 150 años de atraso. ¿Cómo el factor de la juventud y el espíritu emprendedor pueden hacer el cambio en nuestro país?
Lo que me hablas de las dos Guatemalas es algo que yo desde que soy presidente de la Federación Iberoamericana llevo viendo en toda Iberoamérica. O sea, esa brecha se repite en muchos países iberoamericanos. Y ahí es clave la juventud. Ahí es clave la juventud, porque son los que van a poder hacer esos cambios, el reducir esa brecha que dices tú de 150 años de atraso. Y ahí yo creo que la clave es tanto las acciones del gobierno como la sociedad civil, en este caso las organizaciones, tienen que estar muy activas en esas zonas, y ahí la educación es la clave. La educación es la clave, y el tema del emprendimiento sí puede ser uno de los instrumentos importantes para que esa brecha se reduzca en absolutamente todos los ámbitos. El concienciar a los jóvenes vía educación de que hay que reducir esa distancia entre unos y otros, acercarse, y el instrumento ahí clave, como te decía, es la educación, y luego a través de pues accesos a las nuevas tecnologías, lo que se acaba de comentar. Ese acceso a esa información permite en muy poco tiempo, y hay ejemplos muy importantes en el continente, por ejemplo en Brasil, donde en 4 años o en 6 años el anterior presidente Lula redujo la distancia entre los dos Brasiles, gracias entre otras cosas a las nuevas tecnologías. Ese acceso a esa información facilita enormemente, y hay programas de contrastado éxito en el continente para que esas poblaciones tengan acceso a esa información, a esa educación, e inmediatamente la brecha. Eso, por supuesto, luego tiene que estar apoyado por acciones en infraestructuras, etcétera, etcétera, donde el apoyo público y de la mano de las empresas privadas pues permitan que no solo se tenga ese acceso a esa educación, sino luego también a las posibilidades de que se desarrollen empresas, pues como te decía, vía infraestructuras. Okay. Señor Mateo, ¿cuáles van a ser los próximos programas que van a estar ejecutando a través de empresarios juveniles para fortalecer la juventud en Guatemala y su espíritu emprendedor? Bueno, muy próximamente está el Foro Internacional de Emprendedores, que es el FIE. Se ha realizado ya por 12 años consecutivos en Guatemala. Este va a ser su 13ª edición. Es una semana de convivencia de jóvenes, hombres y mujeres que están en la realidad de los 16 a los 20 años. Se realiza en el IRTRA de Retaluleu, y ahí pues se convive con una cantidad de experiencias de parte didáctica, de conferencias magistrales y experiencias que se tiene precisamente para potencializar el espíritu emprendedor, y otro tipo de herramientas que se les van a facilitar a los jóvenes para poder convivir y poder aprender a hacer mejores negocios. Aparte de eso, pues el año lectivo tuvo que terminar un poco antes este año por motivo de las elecciones, pero el próximo año venimos con una cantidad fuerte también de cursos, de programas. Obviamente el acceso a eso es fácil relativamente hacerlo para los que puedan inscribirse y quieran hacerlo, buscando en la página o llamando por teléfono que se les envíe información. Los jóvenes, en este caso, como el caso de los eventos que ustedes han tenido ya antes, la comunicación con la juventud es importantísima, y ninguna actividad elimina una de la otra. Todo lo que se haga siempre por la educación y en favor de los jóvenes. Pues cada uno tenemos una diferente etapa, no competimos porque hay demasiado mercado como para que podamos trabajar todos. Es más, debemos hacerlo en conjunto con muchas más organizaciones. Es complementario, al final de cuentas, los apoyos que se pueden dar con toda esa sinergia para llevar ese desarrollo, ¿verdad? Por supuesto, tal como lo comenté previamente, los pilares del desarrollo, uno de esos pues es la parte educativa y la parte asociativa, y obviamente también dentro de lo que tiene que agenciarse uno es ese fortalecimiento con el sector financiero para poder sacar los negocios adelante. Señorita Macís, ¿cómo Guatemala va a estar participando en el Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios y qué papel va a estar jugando para el 2012? Bueno, Guatemala en este caso vamos a estar formando parte importante de este Congreso.
Nosotros vamos junto con el ministro de Economía y una delegación importante, ya que seremos la sede de este evento el próximo año, con la temática del 2012. Va a ser un evento muy importante para nuestro país. Habrá alrededor de 2.500 empresarios a nivel Iberoamérica, ¿verdad? Esperamos contar con la asistencia de muchos guatemaltecos, ya que es un evento muy enriquecedor y una oportunidad para conocer muchos contactos importantes comerciales a nivel internacional. Entonces creo que es una plataforma de networking valiosísima. Entonces nosotros estamos muy entusiasmados. AGE Guatemala creo que está en un momento muy importante en donde queremos invitar a todos los jóvenes que tengan sus empresas o que tengan un proyecto de empresa, que se acerquen a nosotros, porque creo que entre más asociados estemos dentro de la asociación, vamos a poder tener mejores logros el próximo año. Señor Rodríguez, ¿cómo podemos ver a través de que a nivel iberoamericano tenemos un gran potencial y que hay economías emergentes y también grandes potencias que están saliendo, como usted mencionaba el caso de Brasil, pero son esos factores que debemos de fortalecer como nivel de región? Sí, Iberoamérica yo creo que tiene un horizonte en los próximos años. El lema del Congreso de Guadalajara es de aquí al 2025. Yo creo que eso es perfectamente aplicable a todo el continente. Hay muchos retos por delante, también hay muchas posibilidades y luego sobre todo tiene una enorme ventaja frente a Estados Unidos, por ejemplo, o a Europa, y es el elevadísimo porcentaje de jóvenes que hay en el continente. Si se logra, y eso hay ejemplos, como comentabas tú, ahora mismo Brasil, integrar a esa juventud, fortalecerla, darle los instrumentos para que salgan adelante, yo creo que en todo lo que es América Latina, Iberoamérica, hay un futuro muy prometedor por delante. Las nuevas tecnologías están siendo claves y van a ser claves en el futuro para, pues como comentaba hace un minuto, el tema del acceso a la información, a la educación, que lo hemos comentado, es algo absolutamente clave para que los países se desarrollen y salgan adelante. Ves ahora mismo y en México uno de los en el Congreso lo vamos a ver, pues por ejemplo empresas punteras en temas tecnológicos donde dices, bueno, no, jamás me imaginaba que una de las empresas punteras por ejemplo, y es un caso real, en el tema de los aviones no tripulados, los famosos drones estos, pues es una empresa mexicana de Guadalajara. Pues jamás pensarías que, si alguien te preguntara de dónde salen esas empresas, pensarías o Estados Unidos o Israel o algún país de esos, jamás pensarías México y menos Guadalajara. Bueno, pues es una empresa formada en una incubadora en la universidad y en Guadalajara, y es de las mayores empresas del mundo, está asistiendo a ferias internacionales y está teniendo un éxito brutal, y eso se puede replicar y se está replicando en muchas otras empresas en todo el continente. El auge de las materias primas y la riqueza que eso está generando se debería, y ahí está la inteligencia de los gobiernos, que son los que al final generan esos recursos y son los que ponen las prioridades, y el caso de Lula es paradigmático, el aprovechar esa riqueza que se está generando en los últimos años para beneficio de la sociedad, para beneficio de los empresarios, y al final, lo que decía al principio, cuantos más empresarios hay, más riqueza se genera, más empleo se genera y mejores condiciones tendrán todos los países de Iberoamérica. Como claramente vemos casos exitosos de México, economías emergentes, entonces lo que vemos claramente aquí, que son paradigmas que hay realmente de frente y no son barreras que son de la realidad. Tenemos que ver que hay grandes potenciales y, como mencionábamos, la juventud, un componente importante que tenemos sobre las otras diferentes regiones como ventaja competitiva que debemos de explotar para generar ese desarrollo que necesita nuestra región. Muchas gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. En esta semana tomaremos una gran decisión que tomará el rumbo del desarrollo de nuestro país. Recuerden que un voto consciente hará una Guatemala diferente. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. No te podría cambiar, es tanto lo que te debo. Tú formas parte de mí, pues tú
compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello